Vamos a nuestra siguiente clase de nuestra serie Temas de Torah, a través de la Torah, a través de cada capítulo, de cada porción. En otras ocasiones hemos estudiado por las parashot, otras ocasiones verso a verso, otras ocasiones un resumen. En esta ocasión vamos por temas y básicamente por capítulos. A veces están separados así las Biblias por capítulos que incluyen cierto tema. Entonces ahora nos va a tocar Sefer Bemidbar, el libro de En el desierto, conocido como Números, capítulo 19. Capítulo 19. ¿A poco no nos gozamos con este libro? Este libro que para muchos comienzan a leer y se empiezan a dormir, incluso lo recetan para poder dormir rápido. La gente que tiene insomnio dice, ponte a leer Números y te vas a ver que te vas a dormir. Porque la gente está muerta espiritualmente, porque no tiene vida espiritualmente, porque agarran el libro y ¡ay, me da un sueño! O no tienen hambre espiritualmente, no tienen hambre de la palabra, yo no sé, pero cosas pasan así cuando estamos en los sistemas religiosos, que nada más nos dan, ¿verdad?, migajitas teológicas por aquí y por allá, y no nos hacen profundizar en la palabra. Esos libros son aburridos. Qué pena, qué cosa más de veras vergonzosa. Pero miren cuánta riqueza en este libro, miren cuánta profundidad. Y ustedes saben, los que han estado estudiando, vean, y eso que vamos por capítulo, cuántas cosas tan profundas. Y bueno, el capítulo de esta clase, que es el 19, pues tampoco es diferente a los demás, aunque en algunas versiones, por ejemplo, la Reina Valera tiene el título de Purificación de los Inmundos, ¿verdad? Y es el famoso tema de la vaca roja, la vaca alazana, vaca roja. También guarda una interesante sombra profética, por supuesto, ¿no? Y es como todo, como dice Yeshua mismo, ¿no? Las mismas escrituras hablan de él, y ahí hay vida eterna. Aquí hay vida eterna, porque aquí está el Mesías. En este capítulo, el judaísmo, como ya lo hemos dicho antes, en la parashá y en la tradición judía, dicen que es uno de los misterios más grandes del judaísmo, que hasta el día de hoy, según ellos, obviamente sin Yeshua, estoy hablando de los judíos sin Yeshua HaMashiach, dicen que no han podido descifrar, que ni siquiera el hombre más sabio, ¿verdad?, que se ha conocido en toda la tierra, como lo dice la escritura, Shlomo, el rey Salomón, dicen los judíos, ni siquiera Salomón, con tanta sabiduría, llegó a saber qué es esto de la purificación por medio de la vaca alazana. Es lo que dicen ellos. Nosotros, obviamente, ya habiendo conocido el misterio, habiendo conocido, ¿verdad?, todo el proceso de purificación, y aquel que purifica el mundo, obviamente sabemos que es Yeshua HaMashiach. Aquí vamos a ver algunos detalles, vamos a ver algunas sombras proféticas. Y ya hemos hablado antes también en otras clases, y especialmente en las clases que están relacionadas al famoso Tisha B'Av, al 9 de Av, que es el día en donde los judíos hacen luto por los dos templos destruidos, el primero y el tercero. Y digo el tercer templo porque el segundo templo que edificó Zorobabel, ¿verdad?, en épocas del regreso del exilio, pues fue el segundo. Y en la época de Yeshua, ¿verdad?, unas décadas antes, Herodes levantó lo que se conoció en realidad como el tercer templo. Y tanto el primero como el tercero, esta reedificación, esta reestructuración del templo que está en Jerusalén, que hizo Herodes primero, Herodes el Grande, fueron destruidos los dos en días de juicio, y fueron destruidos el 9 de Av, el día 9 del mes de Av.
conocido como el mes de Av. Entonces, hemos hablado en esas clases, especialmente hace 2 años y el año antepasado y hace 3 años, perdón, 2 clases especiales sobre la necesidad de construir otro templo, y especialmente en la clase de hace 2 años hablamos de el famoso Instituto del Templo, ¿verdad?, de toda una campaña israelí en todo el mundo evangélico para el famoso templo, y un afán totalmente desmesurado en algunos sectores, ¿verdad?, de judaísmo y del judio-cristianismo, del mesianismo, del efraimismo y muchos ismos, por dar a conocer cuál va a ser la famosa vaca bermeja, vaca roja, ¿verdad?, que van a sacrificar en Jerusalén para, dice el encargado del Instituto del Templo hasta el día de hoy, dice, para llegar a purificar al mundo. Fíjense nada más la herejía más grande. Ya hemos hablado de esto. Quien quiera escuchar la clase, vaya por favor a nuestro canal, vaya a la página, puede ir desde la página al canal de YouTube o a iVoox, y pueden ir a buscar esta clase. Déjenme recordarles, especialmente porque hay 2, y especialmente les quiero recordar la segunda. Déjenme ver, aquí están los temáticos. A ver, déjenme ver, aquí está, creo que es esta, Tisha B'Av, necesidad de otro templo. Ahí está, así lo pueden encontrar en YouTube. A ver, déjenme ver aquí rápidamente, poner, okay, aquí está en iVoox, otra vez Tisha B'Av, se llama en iVoox y en YouTube, y lo digo y estoy anunciándola, estoy promocionándola, así se llama otra vez Tisha B'Av, desear otro templo, del 2015, bueno, esa es una, 2015, ahí está. Hay otra también, déjenme ver si no me estoy equivocando. A ver, hay otra, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, creo que es esa. Bueno, por ahí si alguien se acuerda de la otra, pero bueno, en esas 2, ¿por qué la estoy promocionando? Porque saben, regularmente están entrando hermanos nuevos que vienen del mesianismo, que vienen de esos ismos, ¿verdad?, que vienen de esos lugares, ya saben, ya saben, mesianismos y todas estas cosas, ¿verdad?, recalcitrantes en la tradición y en la desesperación judía de la restauración física y el templo y todo esto. Y cuando van entrando, a veces creen, ¿verdad?, que van a escuchar lo mismo, pero en las clases se van a dar cuenta que tenemos pues básicamente una postura muy diferente a lo que es hoy día el judaísmo sionista o pro-sionista. Entonces, les recomiendo esa clase para que vean algunas cosas que hemos hablado ahí sobre esta mega herejía desde el judaísmo sionista neortodoxo que ha infestado a todo el cristianismo, a todos los mesianismos prosionistas, efraimismos y todos los ismos, ¿verdad?, en una esperanza futura de un templo en donde van a, y ya tienen en Israel un rebaño ahí de reses, ¿verdad?, ya tienen ahí supuestamente la vaca roja que supuestamente van a sacrificar. Bueno, el día de hoy vamos al capítulo 19 de Números y vamos a ver el asunto de esta vaca roja, ¿ok?, de esta vaca lazana. Vamos a darle lectura y vamos a ver cuáles son los aspectos encerrados aquí del Mesías, del Mesías. Y vamos, Números 19, 1 en adelante. Dice: habló el Eterno Moshe y a Aarón diciendo: este es el precepto
de la Torá que el Eterno ha ordenado, diciendo: di a los Bené Israel que te traigan una ternera alazana, perfecta, en la cual no haya defecto, sobre la cual no se haya puesto yugo. Ahí está un mandamiento para los hijos de Israel. Y traer una ternera, bueno, al menos aquí dice ternera, dependiendo de las traducciones también, ¿verdad? Esto depende mucho. En algunos dice vaca de piel rojiza, en otros dice vaca roja, bermeja, vaca bermeja, novilla bermeja, ¿sí? Hablando pues de una hembra, interesantemente, y también algo muy interesante que también dentro del judaísmo mencionan, es que es la única vez que aparece un animal kasher, por supuesto, para traerlo delante al santuario, delante del Eterno, y que es una hembra, ¿okay? Y que es una hembra, que no es un macho, ¿no? Como en todas las ocasiones vemos. Regularmente dice macho de tanto tiempo, macho así, perfecto, cordero, o de los cabritos, o el chivo expiatorio, ya saben, todo. Y ese es el único en donde aparece una vaca alazana, una vaca roja o bermeja. Y bueno, hay otras versiones: vaca roja, vaca colorada, hay otra versión vaca colorada. Y bueno, vamos a leer las especificaciones para esto y finalmente para qué va a ser. Dice en el 3: y se la daréis al ministro Eleazar, quien la hará sacar fuera del campamento, y uno la degollará ante su presencia. ¿Qué les parece? Ya empezamos a ver algunos aspectos aquí, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué le pusieron, por ejemplo, en algunas versiones, el título al capítulo, la purificación de los inmundos. La purificación de los inmundos. Y número 1, vamos a ir viendo algunos aspectos que, por supuesto, como ya lo hemos hablado, ya lo sabemos, y si no es que todos lo sabemos, si no la mayoría, sacarla fuera del campamento, ¿verdad? Eso ya habla mucho sobre el Mesías, que fue sacrificado fuera también de la ciudad. Dice: uno lo va a degollar ante su presencia. Luego el ministro Eleazar tomará de su sangre con su dedo, y con esa sangre salpicará 7 veces hacia la parte delantera de la tienda de reunión. Y después la sangre 7 veces, vean, hacia la parte delantera. Salpicar, rociar, ¿ok? No sé en sus versiones si alguna versión hable de rociar, ¿ok? Porque salpicar, dice por aquí, a ver una versión, vamos a ver, rociar, ahí está. Rociar, hay una versión NBI 999, rociar. Untar, otra dice untar. Otra dice aspersiones, 7 aspersiones. Rociar, salpicar. Vean, tiene que ver con esa práctica o esa ceremonia que hizo Moshe en el monte Sinai. ¿Se acuerdan? Cuando el Eterno pactó con el pueblo de Israel, dice que trajo el rollo y entonces hicieron un sacrificio de animal, y tomaron la sangre y rociaron el rollo y al pueblo de Israel. Y rápidamente también entendemos en el Brit Hadashah, ¿verdad?, cuando dice que fuimos rociados, ¿no?, con su sangre. Fuimos rociados. Y hablando primeramente de Israel, ¿no?, rociar la sangre. ¿Y eso para qué? Para una purificación. Está ahí purificando el santuario. Ahora, acuérdense también, vean lo que es la literalidad, lo que significa espiritualmente o cómo aplica espiritualmente a
a un santuario terrenal y al pueblo de Israel, y cómo se cumple proféticamente también este rociamiento. Ya hemos hablado antes sobre el asunto de la sangre, el asunto de ser esparcido, de ser rociado. Ya saben también que este movimiento, ¿verdad?, pentecostal de principios de 1900, el siglo pasado, con toda su teología y todas estas cosas, empezó a introducir también en estos movimientos un fetichismo, ¿verdad?, de la sangre, y que me cubro con la sangre, y que la sangre te cubra, y que échate la sangre encima, y que rocéate con la sangre, rocíate con la sangre, y que báñate y cosas de estas, como si la sangre tuviese un efecto fetichista. Ay, me cubro con la sangre, y ya como que wow, viene así, wow, ¿no? Viene el milagro, ¿no? O viene tal cosa, ¿no? En el contexto hebreo, por supuesto que no tiene nada que ver con eso. Es totalmente incorrecto, ¿verdad?, tratar de usar el asunto del rociamiento o la sangre como un aspecto fetichista, ¿no? O como mágico. Me cubro con la sangre ya como si fuera un escudo antimisiles, ¿verdad? Y ya estoy protegido, así como ven muchas películas, ¿ok? No. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Cuando vemos a este animal, de hecho, ¿verdad?, que viene todo este proceso, un solo sacrificio era suficiente para generaciones. Es muy interesante esto, ¿verdad?, aún siendo un animal. Es decir, no tenían que hacer esto cada año como se hizo en Yom HaKippurim, sino que se conservaban las cenizas y se ponía en agua, y esa agua era un agua de purificación. ¿Ok? ¿Cómo se puede decir? Un entorno, una atmósfera en donde el Eterno aplicaba una purificación a través de esto. Pero sin embargo, vamos a entender que esta era una purificación, y como lo dice la carta a los Hebreos, temporal. No era una purificación eterna, porque Israel necesitaba ser purificado una y otra vez. Y cada vez que había impuros, usaban el agua y era rociada en ellos, y entonces eran purificados. Y estaba ahí la ceniza y estaban ahí las aguas. Ahora, estas aguas, otra vez, también la locura teológica romana, ¿verdad?, que salen con su agüita bendita, ¿verdad?, y agarran el cura, ¿verdad?, y agarra el agua esa que ha tenido ahí guardada, no sé qué tanto le hacen y qué tantos ritos, y agarran el agua y la empiezan a salpicar la gente, ¿verdad? Es que el agua bendita, hágame el favor, ¿no? Y empieza la salpicadera y toda la gente quiere que le caiga en la cara, ¿verdad? Quién sabe cuántas bacterias traerá, que está ahí acumulada, y quién sabe qué hará ahí el ministro, ese sacerdote, quién sabe qué cosas harán con esa agua, y la gente ni sabe, y bueno, la cosa es que se las avientan y ya creen que es agua bendita. Y ahí andan también otros, ¿verdad?, con fetichismo, que el agua del Jordán y que el agua del Mar Muerto y que no sé qué, y ahí andan con... ¿Me entienden? ¿A dónde es que se cae el fetichismo? Así es, dicen por acá, el misticismo, el esoterismo, todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama también esta parte, ¿verdad?, mística, que es esotérico, pues, es una cosa mística, ¿no?, metafísico, y quién sabe cuántas cosas de la nueva era, ¿no?, que se han introducido. Aquí es donde yo supongo ustedes, un servidor, nosotros todos empezamos a caer en cuenta de la teología, de las doctrinas, cómo algo dentro de la literalidad lo transforman en una práctica mística y no entienden la aplicación temporal en Israel, y que se cumple más bien en una profecía cumplida en el Mesías una sola vez y para siempre. Es decir, no tenemos por qué estar recurriendo a prácticas como que me cubro con la sangre cada vez que creo que estoy en peligro, o cada vez que alguien, ¿verdad?,
quiere hacer algo daño, no, porque yo ya estoy cubierto, ya estoy lavado, ya he sido rociado, una vez y para siempre, ¿verdad? Por lo cual tengo que demostrarlo, no tengo que estar ahí, ¿verdad? Como Harry Potter y con la varita ahí cada vez que pasa algo ahí, órale. Ni tampoco tengo que estar recurriendo a aguas estancadas que tienen ahí los religiosos, que quién sabe qué cosa les echan, ¿verdad? Creyendo que si me cae esa agua ya soy bendito. Imagínense nada más las locuras, ¿no? Entonces, vean y vamos a ver qué significaba esto, qué hacían, ¿verdad? Y cómo se aplicaba en Israel, pero finalmente, cuál era el misterio que estaba ahí escondido. Bueno, aquí está la segunda palabra clave, ¿verdad? La primera fue sacarlo fuera del campamento. Número 2, el rociamiento, la sangre. Una vez que el animal era degollado, tomaban la sangre y entonces dice que iba a salpicar, a rociar 7 veces. 7 veces. Entonces imagínense, 7 veces. Y ya sabemos el 7, perfecto, completo, entero, perfección del Eterno, ¿verdad? Una purificación que viene de lo alto. Bueno, verso 5, después uno quemará la ternera ante sus ojos, se quemará el cuerpo, la carne, la sangre y el estiércol. Fíjense nada más. Después de que se tomó un poco de sangre y se roció, iba a pasar por el fuego todo. ¿Qué significa esto? Ya hemos hablado antes. El fuego tiene 2 connotaciones en la escritura, según su contexto: fuego de purificación, pureza, o fuego de juicio. Aplicaba una purificación. El Mesías no estaba impuro en realidad. Cuando se habla de fuego por todo este animal, incluida la sangre, el estiércol, todo el animal, era como cuando se hacía un olá. Un olá se quemaba absolutamente todo. Entonces el fuego está hablando de un juicio, ¿verdad?, que iba a consumir todo el cuerpo. Y obviamente pues estamos hablando, en este caso, de lo que el Mesías iba a llegar a hacer en el momento de su ofrecimiento. Juicio iba a pasar sobre todo el juicio de la humanidad, como lo hemos estudiado antes, iba a pasar sobre él, iba a consumir, ¿verdad?, todo su ser, para traer purificación a los impuros. Y ahorita vamos a hablar de los impuros, porque ¿quiénes son los impuros? ¿Qué es lo que hemos estado estudiando 3 capítulos antes? En la clase pasada hablamos de los ministros, su responsabilidad tan grande, sí, su sostenimiento, claro, pero la responsabilidad primeramente. Hablamos en el capítulo 17 sobre el reconocimiento del Eterno que le dio a Aarón, sombra profética del reconocimiento de Yeshua, ¿verdad? El Hijo en el cual tiene contentamiento. Pero en el capítulo 16 hablamos de ¿qué? De Korah y su séquito, que fueron juzgados, que se los tragó la tierra, descendieron a Sheol vivos, pero todo el pueblo de Israel se había rebelado y había pecado. De esta manera habían caído impuros, por supuesto, habían entrado en una impureza, como ya lo venía haciendo en ocasiones, ¿no? Acuérdense que cuando se peca, cuando hay una transgresión, hay una mancha. Y ahí es lo que, fíjense, qué interesante. Ahí, qué interesante. Otra vez, el Mesías nos lava. Somos lavados, somos purificados y recibimos vestiduras nuevas. ¿Cierto? Es lo que dice la Escritura y es lo que dice Apocalipsis también. Después de eso, una vez que recibimos esto, entonces por medio de la palabra, por medio del cumplimiento de los mandamientos, mantenemos nuestras vestiduras blancas. Por eso dice, ¿verdad?, que perseveremos, que nos esforcemos para que seamos hallados, ¿qué? Limpios, sin mácula. Así dice Shaul de Tarso. Para que seamos hallados, ¿qué dice? Irreprensibles para aquel día. ¿Qué significa esto? Vestiduras limpias. Pero ¿qué pasa con la persona, por ejemplo, mística, ¿verdad?, que transgrede la Torah, que no le importa la palabra y que presume que ha recibido vestiduras limpias, pero transgrediendo? ¿Qué pasa? Se está manchando.
No puede hacer una declaración esotérica, mística, agnóstica de me cubro con la sangre, ¿verdad? Si está todo sucio de transgresiones. ¿Se dan cuenta? Es decir, aquello que se volvió un aspecto fetichista de la sangre para mantenerse puros por una declaración mística, no los va a librar para nada de mantenerse limpios a través de la observancia de la santidad. Fíjense nada más. Gracias a la familia Leal, por ejemplo, aquí están poniendo la palabra en 2 de Pedro 3:14, por lo cual, amados, en tanto que aguardéis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en shalom, en paz, sin mancha, ahí está, sin mancha, sin mácula, e irreprensibles. Fíjense lo que está diciendo Kefa. Y es lo que también Shaul de Tarso lo dice en algún momento. Ser hallados irreprensibles, es decir, si ya hemos recibido vestiduras limpias, nuevas, hemos sido lavados y recibido vestiduras limpias, lo que dice Yeshua es el que permanezca. Cuando dice el que permanezca, el que llegue hasta el fin, quiere decir el que llegue con sus vestiduras limpias, ese va a entrar a las bodas. Porque algunos que van a llegar así, ¿verdad? Con vestiduras todas rotas, sucias, despedazadas, y dice Yeshua que le van a decir, ¿y tú por qué no traes vestiduras de bodas? Y se va a quedar mudo. Ya hemos hablado mucho de esto y es muy impresionante este asunto de la purificación, porque no solamente habla de lo que es Israel y la profecía en Yeshua, sino nos va a hablar a nosotros también para que nosotros podamos estar verdaderamente entendidos de esta purificación y de guardar nuestras vestiduras sin mácula, sin mancha y, dice, como dice Kefa, irreprensibles. De hecho, así es, como dice José Luis Espinosa por acá. Yeshua le dijo a los fariseos esta expresión que denota esa hipocresía, ¿verdad? Esa religiosidad, sepulcros blanqueados. Cuando ustedes ven una persona religiosa, se van a dar cuenta cuando, ¿verdad? Que mucha iglesia, que mucha Biblia, y que citas por aquí, por allá, y que tienen resuelto el mundo, ¿verdad? Con la palabra según ellos, y que mucha santidad en sus iglesias, y que el coro, ¿verdad? Y que todo así, y que ven ángeles, y que eso dice Yeshua en palabras de él a los religiosos de sepulcros blanqueados. Se muestran a los hombres santos, sin máculas, y no, que esto, que la religiosidad, y que son quién sabe qué ministros en no sé dónde, y quién sabe cuánto. Sepulcros blanqueados, en realidad están muertos, manchados. Así es, muy bien vestidos, acá con corbata, con trajes, ¿verdad?, de caros y no sé cuántas cosas, y de gala, y sepulcros blanqueados, diciendo cosas que no son y presumiendo cosas que no son y que no tienen, y mucha, como ya saben los que andan por ahí, ¿verdad?, trajeados con corbata y sus paragüitas, y otros que andan ahí con también bien vestidos, todos esos sepulcros blanqueados. Ustedes van a las iglesias católicas y ven a los curas y todos acá con túnicas largas y todo bien, ¿verdad? Así como si, wow, el Papa vestido de perlas y todo, sepulcros blanqueados. Si ustedes ven cada de esos grupos, sectas, iglesias, ven a sus pastores, a sus ministros y todo, no, pues así apantallan y aparentan así sepulcros blanqueados. Es lo que dijo Yeshua, sepulcros blanqueados. Porque en realidad, ¿verdad?, interiormente Yeshua los veía sucios. ¿Por qué? Porque estaban transgrediendo. Así veía a todos los que él llamaba a hacer teshuvá. El mismo Zaqueo, ¿se acuerdan? Imagínense el publicano, cómo vivía un publicano, pura pompa, pura elegancia, ¿no? Pues su buena casa, sus buenas cosas, y andaba entre la gente reconocido. Wow, aquí viene el recaudador de impuestos, y mira, no, pues le va muy bien, sepulcro blanqueado. Hasta que él admitió y dijo que si estaba, ¿verdad?, robando, iba a hacer restitución. Entonces Yeshua lo aplaudió y le dijo: ahora sí ha llegado la salvación, ahora sí hay limpieza, purificación interna. Cuando uno expresa realmente la pudredumbre interna y uno dice: soy un muerto que hiede.
así es cuando el Mesías finalmente lava. Entonces, interesante, el pueblo de Israel espiritualmente, ritualmente, como se suele decir, dentro de la atmósfera del santuario, caía en impureza cuando había una transgresión. Por eso tenían que hacer una purificación. Cuando era una transgresión considerable tenían que ser lavados. Cuando había un pecado que era por omisión, que nadie sabía, que nadie se enteró, por eso era Yom HaKippurim. Es decir, el Padre siempre ofreció, siempre dio el recurso, proveyó el recurso de purificación, de perdón, de limpieza a Israel por diferentes medios. Ya sea por ese tipo de impurezas, ya sea por impurezas personales, ya sea por transgresiones, ya sea por prácticas, ya sea por nidá, ya sea por fluidos, ya sea por mentira, chisme, por cualquier transgresión, ya sea por un pecado que nadie sabía, que estaban ocultos, como Yom HaKippurim, por todo. Aquí tenemos al pueblo de Israel que se rebeló con Korah y están todos en una condición impura, están todos ridiculizados, están todos avergonzados, porque el Eterno ha elegido a sus ministros en aquella época, ha elegido quién le va a servir, quién son los intermediarios, los ministros reconciliadores, y el resto del pueblo de Israel está en ridículo diciendo: a ustedes los desprecié. Pero aún así Él es misericordioso y Él dice: pero te voy a proveer de una purificación, la vaca roja. Cuando hablamos de Yeshua HaMashiach y un corbán perfecto, hablamos de absolutamente todos esos recursos que el Padre le dio a Israel para limpiarse. Fíjense nada más. Desde el ministro, ¿verdad? El corbán, el olam, el Yom HaKippurim, la vaca, la sana, los palominos, el cordero de Pesaj, chivo expiatorio, todo. Por eso, cuando la carta a los hebreos nos proyecta a Yeshua como el ministro perfecto y el corbán perfecto y una sola vez y para siempre, por eso decimos que cubre todo. Por eso es una herejía, ¿verdad? Querer apoyar, secundar o anunciar aquello que dicen aquellos, ¿verdad? Que la vaca roja, que para purificar al mundo, que para purificar el lugar donde se va a construir el templo o el templo mismo, lo que sea. Herejía, todo eso es una herejía. Eso es despreciar. Yo no sé cómo incluso en el mesianismo están apoyando eso, que la casa de Judá, que no sé qué, que el templo, ¿verdad? Y que la casa de Judá y los judíos. Y espérame, estás totalmente en contra de Mashiach en el momento que, aún diciendo que están en pecado y todo, queriéndolos apoyar, secundar, acordar o estar en la misma idea de todas esas cosas. Es ir en contra del Mesías. Es incluso estar a favor de aquellos sepulcros blanqueados. Porque nomás se dicen que son Israel o que son judíos, lo que sea, no, ya se sienten perfectos, se sienten, ¿verdad? La crema innata de la sociedad mundial. ¿A poco no? Es el judaísmo. Mateo 23:27, gracias familia leal. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a sepulcros blanqueados, los cuales a la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de todas inmundicias. Imagínense nada más, qué cosa más fuerte. Yeshua diciéndole a los Leviim, a los saduceos, a los Tzadokim, diciéndole a los rabinos, también los fariseos, que su religiosidad no es otra cosa que pura hipocresía, pura apariencia, para llenar el ojo, como Shaul de Tarso llegó un momento y dijo: a los que llenan el ojo, los que nada más por las apariencias, los que quieren agradar nada más a la vista. Yeshua enseñó a que seamos sencillos, a que seamos todos iguales, a que todos realmente, y como también Shaul de Tarso lo enseñó, y Kefa mismo, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la mujer, cuál es su seniut, de hecho también para el hombre, ¿no? ¿Verdad? El recato. ¿Cómo es que debemos, y qué es lo que tenemos que expresar? No perlas, no joyas, no cosas, ¿verdad? Todo eso dice en el Brit Hadashah, ¿verdad? Sino la sinceridad que venía adentro. Ahora, recientemente lo hemos hablado, una matzá
tiene que mostrar justamente eso. Todo lo contrario a la apariencia leudada, al sepulcro blanqueado, tenemos que más bien expresar lo que la palabra hace con nosotros, que es la sencillez, es el servicio, es el amor, es la misericordia. Es lo que enseñó Yeshua. Eso es lo que verdaderamente vale. Entonces, tiene que ver, ahí está con, y bueno, regresamos a Números, hablando de esa purificación y tratando de desmentir todas estas herejías, ¿verdad? Que me cubro con la sangre, que la agua bendita y que soy protegido y que cosas místicas, esotéricas, nada que ver. Bueno, aquí está el mandamiento. Dice: el ministro tomará un palo de cedro. Ahora, después del verso, en el 5 leímos: después uno quemará la ternera ante sus ojos, se quemará el cuero, la carne, la sangre, el estiércol, todo. Dice: el ministro tomará un palo de cedro, un hisopo y escarlata, y los echará en medio de la hoguera de la ternera. A ver, ¿cómo vienen sus versiones? ¿Qué es esto? Cedro, hisopo y un paño. Cedro, hisopo, un paño, ese por acá. Vamos a ver las versiones. Hisopo, hilo escarlata, madera de cedro. En todas habla de madera de cedro, por ejemplo, hisopo y grana. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, por ejemplo, no? Hilo escarlata, por ejemplo, por acá dicen, a ver, vamos a ver sus versiones. Etz, cuando dice madera de cedro está hablando de etz, ¿verdad? De un árbol, de un tronco. Madera de cedro, diferente del resto de los árboles. El cedro es un árbol, ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad? Entra dentro de las coníferas, pero su madera, su aroma, bueno, su madera es aromático. Tiene un olor muy rico, tiene un olor, ¿verdad? Muy agradable, es oloroso, y es madera olorosa, es madera fina. Ahora que cerramos el primer día de Matzot, los que vinieron aquí a Pesaj, a Cuernavaca, pues tuvimos la dicha y el lujo de este cedro tan gigante que tengo aquí, que un día le podé una rama y salió muchísima madera, hacer una fogata de lujo con madera de cedro. Y algunos detectaron cuando se estaba consumiendo el olor y olía, ¿verdad? Olía muy rico. Cuando se estaba consumiendo la madera tenía un olor agradable. Entonces, vean lo interesante. No es como cualquier árbol. Y cuando hablamos de árboles, Yeshua dice, cuando dice que va sanando a un ciego, ¿verdad? Y empieza a ver, dice que ve como árboles, y hablamos del Salmo 1, como árbol plantado, y todas estas figuras de árbol, de etz, madera, árbol. ¿Qué significa? Somos como árboles, pero este árbol, esta madera de cedro, significa alguien que emite un olor grato al Creador. Y obviamente pues estamos hablando del Mesías. El Mesías no es cualquier árbol, no es cualquier madera, es una madera fina, es una madera aromática. Aromática, es una madera agradable, que tiene un olor agradable. No es cualquier tronco que se quema y que una humadera, ¿verdad? Ya te arden los ojos y sales todo oloroso y ya te estás ahogando. No, esta madera es una madera que huele rico. Hay una alusión, aquí está, gracias a la familia Leal. El justo florecerá como la palmera, dice, crecerá como cedro en el Líbano. Y el Líbano llegó a ser muy citado en la época de Shlomo, cuando construyó el templo. Dice que traía madera de cedro del Líbano. Dice que traían cargamentos inmensos de madera de cedro, madera aromática. Entonces, esta madera, este pedazo de tronco, este cedro, que era lanzado con la vaca también, estaba haciendo alusión nada más y nada menos que al Mesías mismo, al fuego, para que se consumiera. Hisopo y escarlata también. Esta palabra hisopo viene de esob,
y la traducción simplemente dice derivado extranjero, hisopo, es un hisopo. Y es muy interesante porque ¿para qué se usaba el hisopo? ¿Cuál era su función? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en Pesaj, ¿verdad? Dice que tomaron de la sangre con el hisopo y la pusieron en los dinteles, ¿verdad? ¿Para qué más se hacía? Para poner la sangre. De hecho, el hisopo se usaba también como un medio de lavador, como si fuera un estropajo, ¿verdad? Aquí en México, ¿verdad? Como una estopa que agarran para limpiar, para lavar. Gracias, Yerusha. Está haciendo alusión, por ejemplo, cuando David habla al Eterno después de su pecado y se siente impuro, se siente sucio, se siente pues impuro, no hay otra palabra tan desagradable, impureza, me siento horrible, ¿verdad? Que dice David, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces era una forma, ¿verdad?, de hacer de hacer un lavamiento, ¿verdad?, sobre el cuerpo, es decir, así como que estoy sucio, estoy manchado, tállame, límpiame, así que se arranque todo lo que está en mi cuerpo. Interesante porque un medio de limpieza, un medio de purificación, algo, de hecho, el Eterno a través de los profetas también habla de esta purificación, de este hisopo, que iba a usar un hisopo para lavar a Israel también. ¿Qué quiere decir? Que el único medio también para poder purificar a Israel, o lo que iba a necesitar el Eterno, era alguien que iba a ser un hisopo, ¿verdad? Alguien con el cual nos iba no solamente a Israel, sino todos a lavar. Así dice que era como una esponja, así es como, ¿verdad?, tallar, imagínense. Y después agrega escarlata. La palabra en hebreo 8144, ¿verdad? Shani, dice palabra incierta, carmesí. Dice propiamente dice el insecto o su color, también cosa teñida. Antimonio, carmesí, hilo, escarlata, grana, granada, púrpura. Ahora básicamente de un color, ¿verdad? Aunque dice shani, carmesí. Hilo carmesí, pone entre paréntesis, o escarlata, granada púrpura incluye. ¿Qué significa esto? Realeza, ¿verdad? Habla del color también de la sangre, habla de este color de la realeza púrpura, una combinación que tiene que ver con sangre verdaderamente real. Sangre real, sangre de un rey. Y no estoy hablando de la sangre azul de aquellos, ¿verdad? Y todo lo que hemos hablado en la serie Ángeles Caídos, sino una verdadera realeza, una verdadera sangre real, sin mancha, pura, limpia, perfecta. Imagínense nada más. La sangre del Mashiach. Es decir, cuando hablamos de la vaca lazana y hablamos de estos aspectos y estas sombras proféticas, nada más piensen por un momento, qué humano, por más que se porte bien en este mundo, tenía una pureza de sangre así, interior, física y espiritual. Somos una contaminación, yo no sé ni qué decir, digo, para no ofendernos a la propia humanidad, ¿verdad? Después de la caída, después de la intervención angelical y todas estas mezclas, el otro día que hablamos de una clase, fíjense, ¿verdad?, sobre las mezclas genéticas y quién es Israel y cómo se llega a ser Israel, no por el apellido, no por la sangre, que es safaradí, que no sé qué tantas cosas y que vienen de no sé qué, puras estas locuras. Y llega alguien en YouTube y me pone una, y tú no sabes qué, que con no sé qué eres, que mezcla de quién sabe qué, burlándose. El otro día vi un video de unas personas, ahí los ponen en YouTube, y personas que en un sentido son racistas, y desde su punto de vista, incluso sin verse bien en el espejo, yo creo, porque nada más ven de sus ojos hacia afuera un mundo,
pero se creen como de la realeza, se creen como de la sangre azul, como de la sangre real, como que si vinieran del cielo mismo, o yo no sé de qué países, y supuestamente entran a un estudio del ADN, y les dan los resultados y ponen cada cara y se ponen a llorar unos que dicen, ¿cómo es posible? Yo soy tanto por ciento de eso, tanto por ciento del otro, tanto por ciento de acá, tanto por ciento. Es más, hasta en ese mismo grupo resultaron algunos primos cercanos, ¿verdad? Y tenían una idea, por ejemplo, racista de tal país y resulta que tienen tanto por ciento de ese país. Es decir, estoy hablando de toda esta mezcla y toda esta contaminación, finalmente que todos andamos de todos lados. No hay pureza. ¿Quién tiene una pureza? Ni en la época de Yeshua. Antes el pueblo de Israel ya se había mezclado. Él había dicho que no se mezclaran con las naciones porque necesitaba una pureza. Solamente Miriam parece que fue hallada con esta pureza que venía desde la descendencia, ¿verdad? Limpia. Y al final de cuentas, no nacido de varón para no contaminarse genéticamente. Pero vemos entonces en este escarlata o carmesí, según las versiones, shani en hebreo, vemos una característica única solamente de Mashiach, porque todos nosotros de una u otra forma, o contaminación o mezcla, no servimos para redimir al mundo, no servimos. O al menos aquí haya alguien, a ver, que levante la mano si hay alguien que sirva para redimir al mundo. ¿Hay alguien aquí que sirva para redimir al mundo, que tenga sangre real, de pureza celestial, sin pecado, verdad, que pueda ofrecerse a sí mismo para lavar a todo el mundo? Pues no, ni siquiera la misma vaca la sana, por eso lo estoy diciendo, necesitaba hacerse seguido esto. Gracias, Yerusha. Isaías 1:18, vean, venid ahora y razonemos, dice el Eterno, aunque vuestros pecados sean como la grana, vean, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Este color entonces finalmente habla de ese aspecto terrenal, pero que tiene lo celestial. Es decir, Yeshua llevó el pecado de todo el mundo. Se convierte esta realeza en esta sustitución, podríamos decirlo. Y ahí está, lo dice el Eterno desde los profetas, ¿verdad? Isaías. Y así a todos, no solamente Israel. Por eso venimos todos y decimos, estábamos impuros. También estábamos en impureza, también estábamos sucios. También como David. Y aunque alguien pueda decir, no, pues es que yo no hice semejantes pecados. Por cuanto todos pecamos, un pecado, dos, todos entramos en lo mismo. Aunque no hayan sido cosas que digan, no, pues yo no fui tan, no, de todos modos, cualquier transgresión de los mandamientos, de Shabbat, de las festividades, todo esto es transgresión también. Ahí está Yasmín, está poniendo Hebreos 9:14, por ejemplo, recordando lo que dice el autor a los hebreos, cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante el Todopoderoso, ahí está, pureza, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo, lo que está diciendo el Brit Hadashah, pacto renovado a través de esa sangre, ¿verdad? Bueno, Números 19:6, vamos otra vez de regreso y vamos a seguir leyendo. Entonces aquí están tres elementos que hacen alusión definitivamente a Mashiach, al Mesías. Verso 7, el ministro lavará sus vestiduras con agua, lavarse, ahora él mismo se iba a lavar con agua, bañará su cuerpo en agua y después entrará en el campamento, pero el ministro será impuro hasta la tarde. El ministro será impuro hasta Erev, hasta la tarde. Cuando me preguntan ¿por qué la tarde? Y hemos hablado de esto, termina un ciclo. Y cuando se renueva, hay muchos textos que siempre hablan del día bíblico, del día ceremonial. Ya hemos hablado antes esto, porque ya saben, está la controversia ya de los de la luz y no sé qué, y que comienza cuando sale el sol, y todas esas cosas ya saben. No entienden en el contexto todo lo que pasa en la Biblia, que el día laboral, pero el día bíblico, ceremonial, festivo, siempre es en Erev.
Qué interesante en Ereb. Ereb tiene que ver con el momento del caos. De hecho, parte de la traducción de la raíz tiene que ver con este proceso, ¿verdad? Que entra como en caos, pero a la vez renace, a la vez entra algo nuevo. Dice en el Brit Hadashah que Yeshua es llevado también como un corbán, y en Ereb, vean, como dice aquí, tiene que lavar, tiene que es purificador, y dice después entrará en el campamento, pero el ministro será impuro hasta Ereb, hasta la tarde. Es decir, ¿verdad? Por causa de la muerte, por causa de todo esto, entraba en esta impureza, pero después iba a entrar en un lavamiento general. Verso 8, asimismo, el que la quemó lavará sus vestiduras con agua, bañará en agua su cuerpo y será impuro hasta la tarde. Otra vez, muy interesante, tanto el ministro como aquel que la quemó, lavará sus vestiduras. Hemos hablado en una ocasión respecto a esta figura profética en el pueblo de Israel de Judá, o el pueblo judío. Y ya saben que desde la teología, los judíos, y ya le llevaron a la cruz, dicen ellos, lo mataron, lo asesinaron, y ya quedaron condenados, y ya Dios, Cristo, ya no los va a perdonar, y ya quedaron fuera, y todas esas cosas, ¿no? Nada que ver, eso no es bíblico, nunca vemos eso en la Escritura. Al contrario, incluso hablamos que sí, ciertamente hubo y ha habido quienes no reconocen a Yeshua y no lo aceptan, así como los gentiles, así como millones de gentiles lo ha habido también, pero también podemos reconocer en la misma Escritura que muchos israelitas o judíos, hablando de este grupo que finalmente dijo, sí, llévenlo al madero, empálenlo y que muera, muchos después creyeron. ¿Cierto o no es cierto? Y lo vemos en la Escritura porque dice que después, dice miles creyeron en el libro de los Hechos al final. Pero lo más interesante es de que muchos de ellos se volvieron impuros en esa Ereb, en esa tarde que entregaron al Mashiach. Y entraron en impureza. Alguien lo tenía que hacer. Pregunta, ¿acaso no lo iba a hacer alguien? ¿O acaso iba a llegar el Mesías solo y se iba a condenar y se iba a subir al madero y se iba a colgar solo y todo lo iba a hacer solo? Lo más interesante es de que alguien lo tenía que hacer. Y estaban ahí los ministros, ¿cierto o no cierto? Los levitas, los sadoquim, los ministros, y el Cohen Hagadol de ese año estaba ahí para entregar al Mesías. Y estaba el resto de Israel, los judíos, ¿verdad? Estaban ahí y se hicieron impuros por causa de la muerte del Mesías. De tal manera que ellos mismos, el Eterno los usó a los mismos ministros para entregar al Cordero de Elohim. Pero después de ese Ereb, cuando creyeron, tuvieron la oportunidad de ser purificados. Por eso aquí dice este proceso. El ministro lavará sus vestiduras con agua, bañará su cuerpo al agua y después entrará en el campamento. Después va a volver al campamento. Pero el ministro será impuro hasta Ereb. También dice el que la quemó va a lavar sus vestiduras, será impuro hasta Ereb. Es decir, como una vaca alazana, imagínense que iba a traer purificación a todo Israel, ¿el mismo proceso los hace impuros? Claro, porque es una víctima, es un animal, la sangre, todo esto, se hacían impuros. De tal manera que muchos israelitas o muchos judíos en aquella época que le entregaron y hicieron todo esto, se hicieron impuros por eso y por no creer. Pero después los que llegaron a creer fueron purificados. Ritualmente hablando, literalmente aquí preguntan, incluso había una purificación física, ¿verdad?
Tanto que, ¿se acuerdan? Cuando habían muerto los cuerpos, estaban ahí tendidos, o más bien estaban colgados, dijeron los fariseos y los saduceos que los quitaran, que no podían ir, que para que no entraran en impureza, porque venía la festividad y todo esto. Por supuesto que eran muertos, ¿no? Eran cuerpos sin vida, y por supuesto quien los tocaban entraban en impureza y no podían celebrar la festividad. Es decir, tanto físicamente, ritualmente como espiritualmente, aquellos que lo entregan, aunque no hayan tocado su cuerpo, entran en impureza por causa de esta muerte. Pero sin embargo, todo aquel que creyó posteriormente, ¿qué pasó? Fue purificado, fue salvo. Fue salvo. Hasta el día de hoy. Verso 9. Luego un hombre limpio recogerá las cenizas de la ternera y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Y la asamblea de los hijos de Israel las guardará para el agua, para la impureza. Es ofrenda por el pecado. Y luego viene un hombre limpio. Esto también se refleja en la profecía. Porque aquellos que Yeshua llamó niños, aquellos que Yeshua llamó mis hermanos, mis amigos, y después siervos, y después mis amigos, y después los eligió como aquella novia con la cual estaba pactando, ese Israel, estaba limpio. Lo más interesante es que ya estaban limpios. ¿Se acuerdan que Yeshua, antes de que muriera, qué les dijo? Vosotros ya estáis limpios, ¿por medio de qué? Por medio de la palabra que he hablado. Ya los había lavado. Sí, no había venido el Ruach HaKodesh, no habían sido llenos del Ruach HaKodesh, pero Yeshua les dice, vosotros ya estáis limpios. Es decir, cuando aquí dice que alguien limpio, ritualmente alguien puro, va a tomar las cenizas, ¿verdad? Es decir, esa parte de Israel, ese remanente que estaba limpio, que había sido lavado por el Mesías con la palabra, fueron finalmente los que tomaron, en ese sentido alegórico, las cenizas, es decir, el testimonio del Mesías, y lo ponen en un lugar limpio, que es, ¿qué? Ya no es el templo, ya no es el templo físico, pues, ya no es la religión judía, ya no es, sino es ahora la congregación de Israel en Yeshua. Ahí está la pureza. Por eso cuando venimos a la cajal, al cuerpo, ¿verdad? Por medio de Teshuvah, y nos injertamos, entonces, como el olivo, y Shaul de Tarso habló de esto, venimos a ser parte de, y tomamos de la rica savia, dice. Eso es como la ceniza y las aguas para purificación. Gracias, Yerusha. Está más específicamente Juan 15:3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, este hombre limpio, en un sentido podríamos decir que era ese pequeño remanente, esos creyentes, esos que confiaron, esos que con todo y todo eran sencillos y humildes, y Yeshua les dijo, vosotros ya estáis limpios. Ellos fueron los que tomaron el testimonio y fueron testigos y tenían el testimonio, tenían esa ceniza. La ceniza, fíjense, después del corbán, después del fuego de juicio que pasa, lo único que queda, la ceniza, esa evidencia. Es muy interesante porque incluso esta con el hisopo lava las cacerolas. La hermana Lina, ahora que estuvo acá, bueno, es algo que conocen las personas mayores, ¿verdad? En los pueblos. Y la hermana nos demostró, dijo, vas a ver, con la ceniza después de la fogata, agarramos la ceniza y con eso limpiamos la olla. Y qué lija y qué piedra y qué nada, pómex, nada, con la pura ceniza, limpiar la olla, ¿verdad? Que estaba toda tiznada por el fuego, por la leña. La ceniza, purificando, lavando, quitando, con el hisopo, quitando todo lo negro. ¿Entienden? Hay tantas cosas que no se perciben a simple vista en la letra, pero cuando empezamos a entender esa ceniza, ¿verdad? Porque eso era para purificar, dice, vean, los pondrá en un lugar del campamento, en un lugar limpio, purificado.
La Cajal de Israel, la nueva congregación, la asamblea de Israel en Yeshua era el lugar limpio. Y es el lugar limpio actualmente donde debe de estar. No está en Roma, no está en el vaticinio, no está en las religiones, no está en sus hijas, no está en los templos, no está en estos lugares de la prosperidad de los apostolobos, no está en los mesianismos, no está en ningún ismo. Está en el verdadero Israel por medio de Yeshua. Límpiese aquí hasta los dientes, sí, saben, las tortillas, ¿verdad? Que están así quemadas, eso es el antiguo cepillo de dientes. Entonces, dice, y la asamblea, la congregación de los hijos de Israel, las guardará para el agua, para la impureza, es ofrenda por el pecado. Entonces, esto era lo que estaba, y vean lo que el pueblo de Israel necesitaba. Claro, cuando era Yom Kippur, como hemos hablado, los pecados por ignorancia, por omisión. Pero cuando eran pecados de rebeldía, esta pesha, los pecados directos, los pecados que ahí estaba el pueblo de Israel, ¿verdad?, avergonzado por la rebelión de Cora. Así, cuando nosotros entendemos, decimos, no, pues así estábamos, entendemos lo que el Mesías está representando aquí y que finalmente, proféticamente, lo ha cumplido en nosotros. Como la vaca la sana. Verso 10, y el que haya recogido las cenizas de la ternera lavará sus vestidos y quedará impuro hasta el atardecer. Ahora, otra vez, alguien puro recogerá las cenizas, pero se va a hacer impuro también. Y tiene que lavar sus vestidos, quedará impuro hasta el atardecer. Eso será por estatuto perpetuo de los hijos de Israel al extranjero que peregrina entre ellos. ¿Cómo es esto? Bueno, esto lo podemos entender hacia el mundo. Ese pequeño remanente, esos que creyeron, finalmente fueron lavados, fueron limpiados, eran limpios, pero finalmente, como eran israelitas, desde el pueblo de Israel, es como una analogía. Por ejemplo, para todo Israel estaban los levitas, que ellos eran los oficiales, pero para todo el mundo está el pueblo de Israel del primer siglo. No importando la tribu y nada, es el pueblo de Israel que es el medio para lavar a todo el mundo por el propósito de Mashiach, por el propósito de Yeshua, o por la obra de Yeshua. Entonces, en ese sentido podríamos decir, bueno, estaban limpios, pero como participan dentro de Israel de esta impureza para todo el mundo, también entra en el proceso de impureza. ¿Por qué? Porque el Mesías muere en la tierra, y el hecho de morir en la tierra de Israel, ellos estando ahí, imagínense el cuerpo consagrado y la sangre consagrada del Mesías en esa tierra, toda la tierra se vuelve impura. Hasta que entonces llega a Ereb otra vez, pasa de un proceso al otro, del caos a la renovación, y otra vez también ellos entran en pureza, son limpios otra vez. Bueno, agrega en el verso 10, eso será por estatuto perpetuo a los hijos de Israel y al extranjero que peregrina entre ellos. Y aquí incluye, por supuesto, a los extranjeros, a los Gerim, que vamos con el pueblo de Israel andando, que peregrinan con ellos. ¿Se dan cuenta? No a todos los extranjeros, no a todo el mundo, sino a los Gerim Toshab, a aquellos extranjeros que finalmente entienden su condición y dicen, yo quiero caminar con el Israel de Elohim a través de Yeshua. Por eso también es una herejía, ¿verdad?, esos lugares en donde dicen que ¿cómo dicen? Todos los caminos llevan a Dios y que cada religión enseña lo que quiere y como quiere, pero al final todos llevan a Dios y todos somos hijos de Dios y todas estas cosas, y que Él murió por todos, ya saben, el Cristo Dios, ¿verdad?, que murió por todos para llevarnos para sí mismo, y que todas esas herejías son eso, herejías. ¿O acaso el Mesías va a redimir
a los gentiles que sigan viviendo como paganos. Y estoy haciendo una diferencia porque ya hemos hablado de que hay gentiles que no son paganos. Porque también por ahí salió un mesianicote, ¿verdad? Que ¿cómo le llamas a un gentil que no es pagano? Que gentil es igual a pagano, y empiezan con sus cosas, ya saben cómo los adoctrinan, ¿verdad? Como si él mismo tuviera sangre real de la casa de David, ¿no? Y no fuera ningún gentil. Claro que es gentil. Cuando hablo de gentil en ese sentido, estoy hablando de extranjeros, fuera de, pero que vienen a ser parte de Israel. Que vienen a ser parte de Israel, pero nunca dejan de ser de origen de otras naciones. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy hablando de la doctrina mesiánica de verdad que todos son paganos. Ya nomás, ¿verdad? Porque dicen que ya van ahí a una sinagoga según y hacen los ritos y se ponen la kipá, se cuelgan ahí los tzitziot, se ponen un talid y se visten de blanco y negro y ya aparecen judíos, ya sienten que no tienen nada de gentiles. Ya está el tono palote, ¿verdad? Ahí de veras es ridículo ver esto. Que no salen con sus payasadas, por favor. Vamos a entender lo que está hablando el Eterno aquí. El extranjero que peregrina entre ellos, ¿verdad? El extranjero que peregrina entre ellos. Otra vez y como siempre se estaba abriendo la puerta, por supuesto, desde entonces a todos los extranjeros que quisieran caminar con Israel. Si ustedes ven la palabra que aparece ahí es gerim. Y gerim o ger no tiene que ver con alguien que está en el borde hacia afuera o que es pagano o que es... Porque fíjense otra vez, por eso les digo, en hebreo la palabra que se suele traducir a gentil, ¿verdad? No siempre es goy. No siempre es goy, y eso es lo que quiero que quede bien claro para todos esos que luego me escriben y que dicen, que gentil, que no sé qué, y que gentil es pagano. Y otra vez, la palabra que se usa aquí no es goy, y en muchas partes de la Torá no es goy para los extranjeros que vienen de las naciones y quieren caminar con Israel. Hay varias palabras para extranjero. Hay una que sí es totalmente... Goy, por ejemplo, tiene que ver con naciones. Hasta el pueblo de Israel es Goy en la Torá. Obviamente se le llama Goy Kadosh. Pero el resto de las naciones son Goim. También Israel es Goy. Pero hay otra palabra que sí tiene que ver con un extraño, un paganote. Extraño, totalmente extraño. Pero aquí la palabra ni es Goy, ni es extraño. Aquí la palabra es ger. Ustedes vayan a la Torah, así que no me salgan con sus cosas de que no es para los paganos y que no sé qué. Gentiles, gerim, es decir, aquellos, ¿verdad?, que aunque son de fuera, quieren morar o moran dentro de Israel. Gerim toshavim es la palabra que usa Shaul de Tarso, ¿verdad?, a los efesios, ¿verdad?, si no me lo recuerdo, donde dice... como dice la Reina Valera, dice ya no sois, como dice, arrimados, advenedizos, ¿verdad? Ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y allí no está hablando de goim, está hablando de gerim, gente de las naciones que caminan con Israel, que se les decían que eran pues solamente así es como dicen aquí, se les llamaban temerosos de Elohim, pero porque eran gentiles que eran cercanos a Israel, que querían caminar con Israel y que estaban de arrimados. Efesios 2:19, gracias Jesús, ahí está exactamente. La palabra que usa la Reina Valera es extranjeros y advenedizos, y esos extranjeros no es la palabra goy, es ger. Bueno, cierro el paréntesis para haber aclarado, ¿verdad?, el asunto, que no tiene que ver con paganos. Y otra vez vuelvo a decir, toda esa herejía también que sale de algunos lugares de que todos somos hijos de Dios y que todas las religiones llevan al mismo Dios y que todos llevan el mismo camino, como todos los caminos llegan a Roma y todas estas cosas son herejías.
Cuando habla de que también para el extranjero, entonces está hablando a aquel que quiere, que se acerca a Israel y que es parte de Israel. En el caso de nosotros, por mucho judaísmo que allá se diga que no, que nosotros no, que el Mesías nos ha hecho parte de Israel. Y no parte del judaísmo, no parte del sionismo, no parte de ningún judaísmo, no parte de ninguna religión, no parte de un estado israelí, sionista o lo que sea, sino del Israel bíblico del Eterno a través del Mesías. Bueno, ahí está entonces también para los Gerim, Toshabim. Verso 11, el que toque el cadáver de una persona será impuro 7 días. Aquí viene una sección dentro de esto que va a hablar de impurezas. No está en el verso 11, ¿verdad? Vamos a leer del 11 en adelante. El que toque el cadáver de una persona será impuro 7 días, ritualmente hablando, por el santuario. Al tercer día se purificará con esa agua. Vean el uso que se le va a dar a esta agua. Al tercer día se purificará con esa agua y al séptimo día será limpio, pero si el tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día. Hemos hablado de eso también y es impresionante. Al tercer día es una alusión a la resurrección, al tercer día es una alusión al regreso y la redención final. ¿Por qué? Porque han pasado 2 días, estos 2000 años, y cuando comienza el tercero, es decir, rebasando los 6 días, hagan bien la cuenta, el Mesías viene en el cuarto, quinto y sexto. Al tercer día viene esta purificación, y al séptimo día, es decir, del Mesías hasta que regrese, él regresará entrando el tercer día, después de los 6000 años. Pero comenzando desde el principio, va a regresar iniciando el séptimo día. Pero dice, al día séptimo será limpio. Es decir, en el Mesías hay purificación. Fíjense qué interesante, en el Mesías hay purificación, hablando de su resurrección, hablando de su obra, pero se va a completar finalmente el día de su regreso. Por eso Yeshua dijo, el que persevere hasta el final, quien muera perseverando en el día séptimo, finalmente será declarado limpio. El que no, será declarado impuro y va a tener que pasar lo que no aceptó del Mesías que ya pasó, el fuego de destrucción. Ni cenizas van a quedar ahí. Entonces, estos días suenan muy interesantes. De tal manera que se hace alusión a la resurrección y el agua de la purificación del Ruach HaKodesh, agua que desciende también después de la resurrección. Y el séptimo día, hablando en un sentido, ¿verdad?, también del regreso al Mashiach después de los 6 días, de los 6000 años, el séptimo finalmente todo aquel que sea declarado limpio será limpio a través del Mesías. Ahora, en el caso de Israel, esas aguas estaban para completar la purificación. Dice cuando alguien toque un cadáver. Dice en el 13, cualquiera que toque el cadáver de una persona y no se purifique, contamina el santuario del Eterno, tal persona será extirpada de Israel. Por cuanto el agua para la impureza no fue rociada sobre él, será impuro y su impureza estará sobre él. Esto es uno de los textos más fuertes, no solamente para el judío o para el israelita que no ha creído o que no creyó en el primer siglo, sino para todas las naciones. Cualquiera que toque el cadáver de una persona y no se purifique. Entrando en el mismo tema, como ya lo hemos hablado antes, ¿qué es tocar cadáver? ¿Qué es tocar muerto? Fíjense qué cosa más fuerte. Es participar del pecado, por supuesto, ¿no? Participar de todo aquello alrededor que está en muerte. Participar con el mundo, como dice Yerush aquí. Participar, pues en el mundo está muerto. Yeshua lo dijo. Deja que los muertos entreguen a sus muertos y ven y sígueme, seguir a la vida.
La vida está en Yeshua. Él es la vida, es camino, verdad y vida. Derech Emet Chai. Camino, verdad, vida. De tal manera, por eso Jacob dice eso tan fuerte, ¿verdad? Almas adúlteras. El que se hace amigo del mundo, dice, se constituye enemigo del Todopoderoso. Es decir, el contexto de la purificación por medio del Mesías tiene que hacer, como ya lo estudiamos recientemente, hacernos una nueva persona. ¿Por qué? Porque todos llegamos a tocar muerto. Todos. En el momento que participamos del mundo, del pecado, de la transgresión, de la desobediencia, de la anarquía, ¿verdad? Que participamos de la indiferencia, de la transgresión, de todo eso en el mundo, la religión, los dogmas, las doctrinas, todo, estábamos tocando muerto, veníamos impuros. Lo más interesante aquí, hablando del contexto y de estas aguas y la ceniza que está representando en el Mesías, dice, el que no se purifique con esas aguas que son el Mesías, la ceniza que quita lo negro de la olla, lo negro del jarro, dice, contamina el santuario del Eterno. Fíjense nada más qué cosa más tremenda. El santuario del Eterno ya sabemos que es la congregación de Israel en Yeshua. Todo el que es de Yeshua, dice, es y viene al Padre y se convierte en santuario. Y todos somos como piedras vivas, también dice, ¿verdad? Kefas. Como piedras vivas construyendo, edificando un santuario celestial. Qué interesante. Porque si eso era para Israel, por supuesto, y contaminaba el santuario físico, es lo mismo para el santuario celestial. Por eso es muy importante cuando estemos discipulando, cuando estemos compartiendo, cuando estemos enseñando, y ser conscientes también nosotros mismos, ¿verdad? De cómo tenemos que estar. Ya hemos hablado muchos temas sobre eso, y recientemente, ¿verdad? Uno sobre la purificación también, la verdadera purificación, y cómo vivir dentro de la congregación en esta purificación del Mesías. Porque si dejamos comulgar con el mundo, nosotros mismos o alguien más, puede haber una transferencia de contaminación. Y eso es lo que pasa. Miren, yo no sé ustedes, pero yo en los lugares que vimos y que estuvimos y que, ¿me entienden? Y mucha Biblia y todo esto, y sí, a lo mejor se esfuerzan, a lo mejor esto y lo otro, pero como lo hemos aprendido, un poco de levadura leuda toda la masa. Regularmente, y aunque son muchos sectores y muchas facetas, por ejemplo, de los sistemas denominacionales en esa religión que ustedes ya saben, aunque no le quieran llamar religión, es religión. Cuando logran comulgar con el mundo, voy a poner un ejemplo. Ahora déjenme conectar aquí el celular porque ya se está acabando la pila. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que muchos lo saben. Muchos lo saben, o muchos lo han visto o lo han vivido incluso. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa en ciertas personas de cierta denominación, grupo, lo que sea? ¿Verdad? Por ejemplo, en el área de la alabanza, que comienzan bonito con los salmos, ¿verdad? Y ya saben, yo me acuerdo con la pura guitarra, hasta cuando me aprendí mis primeros acordes, ¿verdad? Y andaba ahí con los salmos 113, 150, todo esto. Pero un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de contaminación, un poco de comulgar con el mundo. De pronto viene X fulano de tal y se introduce en X fulano de tal iglesia, grupo de alabanza, lo que sea. ¿Y qué pasa? Está comulgando con el mundo y mete sus ideas, mete sus ritmos, mete sus tonos, mete su no sé qué, y al rato ya no es Jalel de salmos, al rato ya son letras extrañas que hablan no sé qué, y que a lo mejor le cantó a la novia y ahora le está cantando al Espíritu Santo, ¿verdad? Y no sé qué tanto. Lo vimos.
y meten el ritmo y no sé qué. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Por eso el celo, ¿verdad?, de cuidar, de proteger, de velar por el cuerpo. Shaul de Tarso lo dijo: temo que como la serpiente engañó a Java en el Edén, dice, vuestros sentidos sean desviados. Lo que estoy diciendo aquí, cuando la Torah habla, ¿verdad?, de tocar cadáver, de tocar muerto, de tocar cadáver, dice, y entre una impureza y no venga la purificación, va a contaminar el santuario. Y no es que seamos intransigentes, ¿verdad? Y estamos así como que, cuidado, que las personas, no, ¿saben qué? Todo incluso es con moderación, porque también tenemos que ser, tenemos que dar oportunidad, ¿verdad? Para que los que no conocen, conozcan y vengan y prueben, ¿verdad? Si hay una oportunidad. El problema es cuando ya deliberadamente estamos viendo que el peligro entra, que viene la mala influencia, y no estoy hablando solamente de la música, estoy hablando cuando viene, ¿verdad?, agentes impuros que comulgan con el mundo y traen cosas del mundo hacia adentro. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahí es donde tenemos que proteger el cuerpo del Mashiach. Y no estoy hablando nada más de aquí, puedo estar hablando de su familia, estoy hablando de nuestras familias, estoy hablando de nuestros hijos. Y es un claro ejemplo, por ejemplo, del santuario de ustedes. Pregunta: ¿quién de ustedes de veras cree que tiene un santuario en su casa y puede permitir, por ejemplo, que deliberadamente sus hijos que fuesen creyentes empiecen a comulgar con el mundo? ¿Qué van a traer sus hijos del mundo a su casa cuando están comulgando? A ver, a lo mejor los que han tenido esa experiencia o la están teniendo. ¿Qué pueden traer sus hijos cuando ya están comulgando totalmente con el mundo, tocando muerto, y lo traen hacia su casa? ¿Qué van a traer? Así es, muerte, dice Luis Rivera. Contaminación, dice Yerusha. Anatema, dice José Luis. Así es, como el pueblo de Israel, ¿se acuerdan aquel hombre, verdad?, que tomó del anatema babilónico y lo metió. Contaminación, impureza, pecado. Viene la decadencia. Hay una puerta abierta para el enemigo, para las tinieblas, entran. ¿Se dan cuenta? Así puede ser con nuestra misma vida, comulgar con parte del mundo, así puede ser con nuestra familia, así puede ser con un grupo, así puede ser con el cuerpo del Mesías, así puede ser con esta casa de estudios, así puede ser donde sea. Lo que está diciendo aquí la Torah, interesantemente, es lo que en el Brit Hadashah se secunda. Un poco de levadura leuda toda la masa, limpiarse de cuerpo y de espíritu, todos estos textos, ¿verdad? La cizaña del enemigo, vino y sembró un poquito de cizaña. Todas estas características lo vemos en todo el tiempo, ¿verdad? Y contaminan el santuario del Eterno. Es una interesante forma de ver algo que siempre ha ocurrido. El huerto del Edén, ahí está Adán y Java, todo está en armonía. Un poco de levadura que trae el Hasatán, leudó la masa. Y así en la época de Noah, un poco de levadura, y así en todas las épocas, y es todo lo mismo. De esta manera tenemos por eso que crecer en la palabra, que crecer en el poder de la palabra, que el Ruach HaKodesh también siga guiando, porque sí, estamos expuestos, yo sé, salimos, estamos en nuestros trabajos, la gente afuera, no estamos en una burbuja, porque mucha gente, ay no, que entonces va a estar en una burbuja. No estamos en una burbuja, nadie está en una burbuja, salimos, compramos, trabajamos, vamos, vendemos, pero el punto es, aquellos cuando dicen, es que puede ser luz a las naciones así, vete, no importa que vayan tus hijos a la discoteca, que vayan no sé dónde, que vayan así, que todo esto, y dice, al cabo dicen ellos, Cristo iba con las rameras, así como quedando a entender, a ver, espérame, ¿qué estás diciendo con eso? ¿Que se iba a prostituir o qué? No, ese es el gran problema del cual hemos hablado antes. Sino el punto es, él iba a sacar del pecado a la gente, no iba para comulgar, no iba para comulgar con los pecadores, sino iba a sacar a los pecadores de ahí.
Pero hoy día, lo que yo he visto en todos estos años, cuando estuve en el cristianismo, es, tú puedes ser luz a las naciones así, pero no eres luz a las naciones, vas y comulgas más bien. Para ellos nada más como que les satisface decir que son cristianos y ya, y pueden estar en cualquier área de este mundo. Pero es el enemigo el que engaña de esa forma. Ahí está, Santiago 4:4, gracias familia leal, cuando Jacob dice en palabras muy fuertes, gente adúltera dice, palabras muy fuertes. Dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con el Todopoderoso? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Y ya hemos hablado esto en nuestra clase verso a verso también. Cuando hablamos de esto, la amistad con el mundo es comulgar con el mundo. Es cuando, y ustedes saben qué es amistad. Ustedes saben qué es amistad. Una cosa es tener un conocido y otra cosa es tener una amistad, ¿sí o no? Una cosa es tener conocidos, gente conoces aquí y allá, pero otra cosa es que tengas la amistad. Ya es cuando ya comulgas, cuando ya te dicen, oye, pues mira que el movimiento gay y que no sé qué, ¿verdad? Y tú, no, pues sí, cada quien está bien y mira, te respeto, ya. Ahí te atrapó el enemigo. Entonces, bueno, yo sé que para algunos es muy complicado esto, yo no sé, veo por ahí algunas personas que están, pero yo creo que es, como lo hemos hablado antes, el problema del adoctrinamiento no te permite ver lo que la Torah nos está mostrando a través de la profecía. ¿Verdad? Bueno, cualquiera que toque el cadáver de una persona y no se purifique, contamina el santuario del Eterno. Así de sencillo. Ahora sí, como dicen por ahí, y como lo dijo también el Eterno a través de la profecía, ¿verdad? El que tenga entendimiento entienda. Dicen por acá un dicho, al buen entendedor, pocas palabras. Dice, tal persona, ahora véanlo fuerte, tal persona será extirpada de Israel. Pregunta, ¿qué dice el Eterno enviando su mensaje por medio de Yeshua HaMashiach a través de un mensajero a la congregación de la Odisea de los que están comulgando con el mundo? Es decir, de los que son tibios. ¿Qué les dice? Oh, bueno, pues mira, yo soy muy bueno, soy un Dios bueno, ahí te voy a dejar hasta que te arrepientas. ¿Eso les dice? Fíjense nada más, ¿qué les dice? Dice, te voy a vomitar. ¿A poco no dice así? Dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, dice, y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Me das asco. Qué cosa más fuerte. Ya ni siquiera Santiago llegó a esa cosa tan fuerte. Amistad con el mundo es enemistad con Elohim. El Todopoderoso a través del mensaje dice, si comulgas con el mundo, si vives así con el mundo y no te importa mi santidad, te voy a vomitar. Así de sencillo. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Ahí está, Apocalipsis 3:16. Gracias. ¿Qué es lo que estaba diciéndole al pueblo de Israel respecto a esta impureza tan grave que no era purificada? Vean, sombra profética. Dice que cualquier persona en Israel que no cumplía con este mandamiento, con esta Torah, iba a ser extirpado de Israel, cortado de Israel. Karet, la palabra karat, de cortar también, incluida, ¿verdad? Aquí, tiene que ver con ser cortado. Si ustedes van al hebreo, se van a dar cuenta que la palabra es 3772, karat. Cortar, estirpar, separar, consumir. Fíjense nada más, acabar, amputar, apartar, arrebatar, borrar, celebrar, concertar. Bueno, tienen muchas definiciones, pero karat tiene que ver con ser cortado. Así que
temblemos en el momento que empecemos a comulgar con el mundo y traigamos contaminación al santuario del Eterno. Qué cosa más fuerte. Eliminar, dicen por acá también. Y ahí está la carta a los hebreos, ¿verdad? Cualquiera que pisoteare la sangre del Hijo, conociendo la verdad, no queda más perdón por los pecados, sino juicio tremendo sobre él. Juicio y hervor. Cortado será cortado. ¿Qué les parece? Ponen por acá, Yesmín, 2 de Pedro 2:20, dice ciertamente, si habiéndole ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Adón y Salvador Yeshua Mashiach, enredándose, dice, otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, ciertísimamente. Yo no sé quién ha visto esto, pero el paso de los años nos hace confirmar esto. El estado de aquel que llega a creer, pero llega a comulgar con el mundo, y comulgar con el mundo tampoco no estoy hablando de cosas específicas. El mundo tiene la mesa servida de muchas cosas, incluso mismo las doctrinas. Yo me he dado cuenta, incluso gente que sale respingando que no sé qué, que esto y que el otro, que doctrina no sé qué, no sé cuánto. El estado espiritual en el que se les conoce y en el que están después es terrible. Es terrible. Soberbia, orgullo, egoísmo, desprecio, insultos, de veras, así una que ustedes ven y dicen, tanto cambió, es que fue hacia atrás. Y una vez habiendo escapado de la contaminación, ¿verdad?, por el conocimiento de Mashiach, dice, enredándose otra vez, ¿verdad?, en esas cosas son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. El Eterno nos libre de eso. De veras, y siempre tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque el enemigo está listo para eso. En el momento en el que él ve que un poco de levadura empieza a leudar, un poco de comunión con el mundo empieza a hacer efecto, ¿qué hace? El estado en el cual se sostenía por Mashiach, habiendo entrado en esa levadura, le lleva a un estado deplorable espiritualmente hablando. Números 19:13 es clave. Esa impureza tiene que ser limpiada totalmente por Mashiach con hisopo y su sangre y con un aroma de ese madero de él mismo, sino extirpados, cortados, karat. ¿Y qué dice? Por cuanto el agua para la impureza no fue rociada sobre él, es decir, el Mesías. Será impuro y su impureza estará sobre él. Aquí vemos otro texto también, ¿verdad?, en el cual se niega ¿cómo se puede decir? Pues sí, se niega, se desvincula incluso a Israel mismo del asunto de la predestinación. Cualquiera podría decir, bueno, Israel estaba predestinado y eran salvos, siempre salvos. Pues no, y aquí está otra vez. Aún aquel que se diga salvo, siempre salvo por algo, por la oración del pecador, por las 4 leyes universales de no sé qué tantas cosas, o por el evangelio de quién sabe qué, lo siento, pero nadie puede hacer esa declaración. Porque en el momento que comulga con el mundo y se hace impuro, entonces, vean, por eso dice en Apocalipsis, si no cambia su estado y sigue tibio, que es peor que frío, fíjense, por cuanto ni eres frío, todavía frío, tenías oportunidad, pero el peor estado es tibio. ¿Cierto o no cierto? No es frío, es tibio en realidad el peor estado. Entonces, es lo mismo. Números 19:13 es lo mismo que está diciendo Apocalipsis, sin lugar a dudas, Apocalipsis 3:16. Compruébenlo. Y también comprueben que el estado peor es tibieza que frío. Porque el frío, por lo menos, ni sabe nada, está en un estado de la oportunidad. Pero el tibio ya tuvo la oportunidad y entonces ya cayó en esa incongruencia
y en ese sepulcro blanqueado. Eso es. Bueno, verso 14 sigue diciendo: esta es la ley para cuando un hombre muera en una tienda, todo el que entra en la tienda y todo lo que esté en ella será impuro 7 días. Y bueno, aquí entran ya en aspectos más prácticos sobre lo que vivía Israel cuando alguien moría, muerte súbita por alguna enfermedad, por algo que de pronto caían en la tienda, donde quiera que estaban. Siempre lo interesante aquí es que el cadáver, el muerto, traía una impureza. Y vean lo interesante: cuando Eliezer, cuando Lázaro está muerto y llega Yeshua y llora, ya hemos hablado de esto, el impacto por la muerte, por la impureza, que él lo iba a revertir, está mostrado desde la Torá. La muerte trae una impureza, la muerte trae una consecuencia, un efecto. No es de que ya se murió, bueno, pues agarra el cuerpo y ya mételo en una caja y a ver qué hacemos y lo enterramos y todo eso, no. Trae una implicación espiritual que te impedía entrar en el santuario. Es lo que está diciendo. Por eso entendemos que cuando Jacob habla del mundo, comulgar con el mundo, nos hacemos impuros. Y ese es un gran problema. Lamentablemente ya el mundo, por eso estaba hablando de ese tema hace rato, lamentablemente ya el mundo, las religiones, todas estas denominaciones te dicen que no, que tú puedes comulgar con el mundo, que así vas a brillar, que puedes ir aquí, lugar, aquel otro, al otro. De veras, todo. Ya ahí alguien me mandó una fotografía, este hermano Héctor de la Florida, ¿verdad? De una imagen, no sé dónde vio esa iglesia, que dice, en esta iglesia, como decía, ya ni me acuerdo, ¿verdad? Una imagen que me mandó, que dice, en esta iglesia se puede fumar marihuana, decía, con fines espirituales, o no sé cómo decía, algo así. Así nada más como por aspecto espiritual. Háganme el favor. ¿A dónde van todas estas doctrinas, todas estas teologías? Al rato ya van a permitir todas las aberraciones, nada más si son espirituales. Todo lo quieren redimir nada más por sus doctrinas. ¿Se dan cuenta? No se dan cuenta que están comulgando con el mundo, con todo lo que practica el mundo. Con todo lo que practica el mundo. Entonces, ¿cómo es eso de fines espirituales? Dice aquí José Luis, con fines pachecos. Oigan, ¿quién será ese que está liderando ahí, verdad? Está como el otro enfermo. Perdónenme si alguien se ofende, porque luego salen que no ofendan, pero de veras son enfermos. Está un tipo ahí a dar una predicación a gente, verdad, y ya saben, ese de la luna, lunático, y empieza a hablar de su pasado, que la marihuana, y les pregunta a todos, ¿quién no fumó marihuana? De lo que se perdió, dice así, con un tono así como que, oye, espérame, eso es para que te avergüences y digas, ¿sabes qué? Cometí los errores más grandes de mi vida. Yo no sé por qué caí en esa locura de fumar eso o lo otro, ¿no? No, el tipo todavía entre broma dice de lo que se perdieron. O sea, como si yo creo que todavía le entra, por eso está todo así. Es decir, estas teologías, todo esto, el hecho de no estudiar la Torah, de no profundizar, de no entender esto y lo que dice el Brit Hadashah, les está llevando a ser muy, pero muy, ¿cómo se puede decir?, débiles en el asunto de comulgar con el mundo. Y no tener límites, y no tener un cerco de santidad en sus vidas y decir, no importa, pues puedo esto, puedo el otro, puedo hacer por aquí, por allá, puedo comer, no importa, puedo comer esto, y así es como se empiezan a ser impuros, y en un momento dado no se dan cuenta, pero ya vendrá el día del juicio. Entonces, ahí está, dicen por acá, y eso es real, ¿no? Es como los hongos alucinógenos y todo esto. Por supuesto, la hierba, esto es la naturaleza y todo, pero cuando lo consumen y todo eso, pues entran en estados, ¿verdad? Psicotrópicos. Y cree que eso es espiritual. Está como otro enfermo, ¿verdad? Que estaba tan deseoso de cosas espirituales y aspectos y visiones, y hasta la ayahuasca se quería meter, ¿verdad? Nada más por querer experimentar, y yo no sé qué locura entró, que como si los profetas le entraran a cosas de estas para tener esas visiones, como lo hacen los chamanes. A lo que voy es, y yo creo que sí le entró, porque ya saben, ahora andan que con el preterismo y que no sé qué, y que ya les llegó la revelación, pues yo creo que se han de haber metido ayahuasca y no sé qué tantas más cosas han de haber metido.
porque así terminan, así, el estado actual es peor que el anterior. Mejor les hubiera, como dice también la Escritura, a los que se les iluminó por un momento, ya no se puede por otro, cuando ya verdaderamente erraron. Bueno, hay muchas cosas aquí, pero vamos a seguir leyendo. Las impurezas, 19:15, y toda vasija abierta que no tenga la tapa bien ajustada será impura. Cualquiera que toque en el campo un muerto por espada, o cualquier muerto, u osamenta o sepulcro, será impuro 7 días. Para ese impuro se tomará ceniza de la ternera quemada en la expiación, y se echará en ella aguas vivas, en una vasija. Aguas vivas. Vean otra vez, aguas vivas. Hay purificaciones, aún en la guerra, los cuerpos, bueno, es una matazón, impureza y todo esto. Aguas vivas, tiene que ver con el Ruach HaKodesh. Luego un hombre limpio tomará una rama de hisopo y la mojará en el agua y rociará la tienda, todos los utensilios y las personas que estén ahí, junto con aquel que haya tocado la osamenta o el cadáver o el sepulcro. Al tercero y al séptimo día, el que está limpio rociará al impuro, y cuando lo haya purificado al séptimo día lavará sus vestiduras y se bañará en agua, y en la tarde quedará limpio. Por el que esté impuro y no se purifique, esa persona será extirpada otra vez de en medio de la congregación, por cuanto contaminó el santuario del Eterno. El agua para la impureza no se roció sobre él, por tanto es impuro. Llegará a ser estatuto perpetuo para ellos. El que haya rociado el agua para la impureza lavará sus vestidos, y el que haya tocado el agua para la impureza será impuro hasta la tarde. Y todo lo que el impuro haya tocado será impuro, y la persona que lo toque será impura hasta el atardecer. Todo relacionado a la muerte, de la muerte hacia acá, de la muerte hacia todo lo demás. Y bueno, obviamente, y como lo estamos diciendo, actualmente para todas las naciones incluso, o para el mismo judaísmo. De hecho, yo hace tiempo, cuando estábamos estudiando la Parashá, y usaba algunos comentarios rabínicos en el sentido de la historia, a ver si alguien tiene por ahí el dato, no sé si Oscar, a lo mejor, que él también llegó a estudiar esta parte, Oscar Trujillo. Según los judíos, creo que, si no mal lo recuerdo, llegaron a sacrificar, si no mal lo recuerdo, por ahí unas, bueno, no me acuerdo, no sé si 6 o 7 vacas en toda la historia de Israel. Y obviamente y evidentemente se estuvo haciendo esto y se estuvo purificando a Israel en cierto tiempo respecto a esto. Pero obviamente cuando viene el fin del templo y viene toda la profecía cumplida para Israel, y la puerta y la entrada a las naciones, y el proceso de purificación de todo el mundo, como lo vemos en la Brit Hadashah, como lo vemos en la carta a los Hebreos, y vemos definitiva y únicamente a Yeshua HaMashiach como un cumplimiento también profético de esta Torah, de esta instrucción, de esta ley, hablando de esta purificación, por supuesto que lava a Israel una vez y para siempre, ¿verdad? Ya no hay más, ¿verdad? Si alguien vuelve a un estado peor, ya no se puede volver a lavar. Y también para las naciones, una fuente de purificación a todo aquel que crea. A todo aquel que crea y permanezca. Fíjense el proceso. Hay impureza, viene esta vaca roja, los elementos, lo que significan. Habla de la muerte, ¿verdad? Que vuelve a traer impureza, y habla de la purificación con esas aguas y la ceniza. Pero también habla del que no se llegue a purificar, finalmente tiene que ser cortado. Tiene que ser cortado del pueblo de Israel. De esta manera, la Torah también nos enseña para nosotros, para el día de hoy, a permanecer en Yeshua, a permanecer en su purificación, a permanecer en la pureza verdadera, no en ritos y en cosas
¿cómo se llaman? Esotéricas o místicas, de declaraciones que te cubre la sangre y que el agua bendita y que todas estas cosas, todo eso es religión y eso es engaño, sino una verdadera purificación y a cuidar el santuario del Eterno. Nosotros somos los responsables de cada uno, todos para todos, de mantener el santuario puro. ¿Sí? ¿Quién levanta su mano y dice: yo contribuyo a mantener el santuario limpio y también contribuyo a no comulgar con el mundo para no traer contaminación? Es un trabajo de todos. Es lo que dice la Torá y es lo que dice el Eterno a través de la Torá, mostrado en la profecía en Yeshua. Y el Ruach de revelación que viene y enviado finalmente por un Malaj, ahí está, a la Odisea, a toda la generación de los gentiles en esta época, lo mismo. Por cuanto ni frío ni caliente, dice, cuanto lleguemos a estar tibios, en un estado peor, dice, mejor te hubieras quedado frío, pero en un estado peor que es el tibio, cortado, vomitado. Ahí está peor, vomitado. Entonces, así es, esforzarnos cada día, ser perseverantes, ser constantes, como dijo, ya lo leímos, ¿verdad? Permaneciendo sin mancha y sin nada, dice, como dice Shaul de Tarso y también Kefa, ¿verdad? Irreprochable, sin nada que se nos pueda reprochar. Entonces, esforzarnos, porque el mundo de veras, el mundo afuera es agresivo. Y ni siquiera estoy hablando de los ateos, ni siquiera estoy hablando de los que andan con la jarra, y no. A veces estoy hablando incluso de los mismos religiosos. Es más agresivo el religioso, ¿verdad?, que va en contra de toda Torah. De esta manera tenemos que estar pues firmes, avanzando, adelante, constantes, y que nos encuentre Mashiach con nuestras vestiduras limpias, sin mancha, dice Kefa, y también irreprensibles. Así es, esforcémonos y seamos fortalecidos. Así que aquí está esta otra parte de la escritura, este capítulo, pues bastante explícito a la luz de Mashiach para una vida verdaderamente entendida del cuerpo del Mesías y el cuerpo de Israel en Yeshua. Amén.